Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es lunes 27 de abril y qué bendición podernos sentar nuevamente para estudiar la lección para el día de hoy. Así es, estamos contentos porque sabemos que podemos siempre ir a la palabra de Dios y el Señor nos ayuda para entenderla. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Muy bien, iniciamos con la unidad de la Escritura. La Biblia misma afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, según 2 de Timoteo 3:16, y que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Como Dios es el autor supremo de la Biblia, podemos asumir que existe una unidad y una armonía fundamentales entre las diversas partes de la Escritura con respecto a los temas clave que enseña. Muy bien, ahora nuestra primera pregunta. Lee Tito capítulo 1 versículo 9 y 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Ahora la pregunta, ¿por qué es importante la unidad de la Biblia para nuestra fe? Tito capítulo 1 versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Recordemos la pregunta, ¿por qué es importante la unidad de la Biblia para nuestra fe? Es sumamente importante porque la Biblia es la regla de fe para el cristiano, es la guía de nuestra vida. No podemos encontrar incongruencias en la Biblia o no puede haber algún elemento que ponga a dudar nuestra confianza en Dios. Toda la Biblia y toda su enseñanza debe estar en una completa armonía. No es posible que nosotros leamos la Biblia y aprendamos algún principio y que luego sigamos estudiando y que encontremos algún versículo, algún texto que contradiga lo que ya hemos aceptado por fe. Eso sería terrible para la unidad de la Biblia y para la confirmación de nuestra fe. Gracias a Dios y a la inspiración divina, en la Biblia no encontramos ninguna contradicción. Hay una completa armonía y, de hecho, la misma Biblia nos sugiere la forma como deberíamos estudiarla. En Isaías capítulo 28, versículo 10, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y de esa manera vamos entendiendo y comprendiendo el texto bíblico. Es posible que encontremos algunas aparentes contradicciones, pero cuando hacemos un estudio juicioso de la palabra de Dios, revisando cada libro, cada referencia bíblica, vamos a encontrar cómo la Biblia se explica a sí misma. Es importante que tengamos en cuenta que esta cita, por ejemplo, la de Tito capítulo 1 versículo 9, está hablando de una de las características que debe tener el obispo, el anciano, y es un consejo que le estaba dando Pablo a Tito. Y en esta parte le está diciendo, por ejemplo, que debe ser un retenedor de la palabra. ¿Por qué? Porque es que esa persona tiene que conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, porque vendrán personas que querrán torcer algunas ideas, algunas enseñanzas bíblicas, y este obispo o este anciano deberá tener la capacidad de corregirlo porque entiende la Sagrada Escritura, porque sabe que en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la misma palabra de Dios y en ninguna parte hay contradicción. Otro punto importante para resaltar: hay una parte donde Pedro dice que Pablo escribe algunas cosas que son difíciles de entender, pero nos advierte que hay personas que van a querer torcer esa palabra. Por eso es tan importante que nosotros la conozcamos, la leamos todo el tiempo y sepamos que de allí ella misma nos va a dar explicación de lo que quiere decir. Amén, así es. Muy bien, continuamos con la lección. Únicamente sobre la base de su unidad interna, una unidad que proviene de su inspiración divina, las Escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Si las Escrituras no tuvieran esa unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía.
no tendría base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios. Las Escrituras perderían su poder convincente y liberador. Sin embargo, Jesús y los escritores bíblicos dan por sentada la unidad de las Escrituras, que se basa en su origen divino. Podemos ver esto en su práctica común de citar varios libros del Antiguo Testamento como de igual peso y armonía. Encontramos algunos textos como Romanos capítulo 3 versículos 10 al 18, donde Pablo utiliza referencias bíblicas de Eclesiastés 7:20, Salmos 14:2 y 3, Salmos 5, 9, Salmo 17 e Isaías 59, 7 y 8. Los escritores de la Biblia consideran las Escrituras como un todo inseparable y coherente en el que se desarrollan los temas principales. No hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. El Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Como tales, los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que se iluminan mutuamente. La unidad de las Escrituras también implica que todas las Escrituras deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en lugar de construir nuestra enseñanza solo en declaraciones aisladas. Bien, ahora vamos con nuestra pregunta final. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con versículos o ideas que parecen contradictorios en la Biblia? ¿Cómo trabajamos para resolverlos? Hay que seguir algunos principios del estudio bíblico, como es conocer el contexto del versículo que estoy leyendo. Un ejemplo, amor, que tú has mencionado muchas veces, y es la visión que tuvo Pedro en Hechos capítulo 10. Allí le aparece el lienzo con los animales impuros y el Señor le dice, mata y come. Si nosotros leemos el texto, nada más pensaríamos que se refiere a comida. De hecho, hay personas que dicen, sí ve, ahí dice mata y come, así que podemos comer de todo. Y eso es un texto que sacan fuera del contexto para decir, no, sí puedo comer de todo. Sin embargo, si seguimos leyendo y conocemos toda la historia, sabemos que Dios le puso la visión porque venían unos mensajeros de parte de Cornelio para que él entendiera que el Señor no hace acepción de personas. Luego entonces este capítulo no está hablando de alimentos, sino de las personas por las cuales murió Cristo. Te hago una pregunta, pero ¿por qué Pedro rechazaría a Cornelio? Porque la tradición o la cultura judía en ese tiempo no permitía que ellos se relacionaran con los gentiles, como lo llamaban, o con personas que no tenían el temor de Jehová. Entonces, por eso ese distanciamiento. Yo escuché de alguien alguna vez que decía que incluso a los gentiles les llamaban perros e inmundos, y por esa razón mucha gente los hacía a un lado, pero de una manera bastante grotesca. Era feo ver cómo las personas los hacían a un lado a los gentiles. Era una de las prácticas que los judíos habían adoptado, pero que no era el propósito de Dios, porque tengamos en cuenta que el propósito de Dios para el pueblo de Israel era que se convirtiera en luz de las naciones, que las demás naciones vinieran al conocimiento del Dios verdadero por el testimonio de su pueblo redimido y santificado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando no entendemos un texto, lo más fácil es leer todo el contexto. Muchas veces el contexto sería en los versículos anteriores y los posteriores. Otras veces todo el contexto sería todo el capítulo, capítulos anteriores y capítulos posteriores. En otros contextos sería todo el libro, ¿verdad? Para poder entender. Muchas veces estamos en el capítulo 4 de un libro, pero para entender lo que dice el capítulo 4 deberíamos leer desde el capítulo número 1. Y así lo vamos a entender. Como los diccionarios, los comentarios bíblicos adventistas, también la crítica textual, si queremos hacer un poco de estudio más profundo de la palabra de Dios. Muy bien, incluso para ese tipo de estudio que menciona mi esposo en este momento, recomendamos mucho los comentarios de Elena de White, porque son comentarios que el Señor también le permitió a ella hacer acerca de textos bíblicos. Y lo mejor de todo es que nunca ella pone por encima sus escritos, sino que siempre resalta que la autoridad total está en la Sagrada Escritura y ella simplemente está explicando algunos puntos que podrían resultar difíciles para alguna persona. Muy bien, queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy. Esperamos que
cada uno de nosotros sienta en su corazón el deseo de estudiar la palabra de Dios y profundizar cada vez más en sus enseñanzas. Recordemos lo que decíamos el día de ayer. Debemos ser de los tales que buscan la Biblia para ver si es verdad lo que se nos está diciendo. Así que los invitamos para que hagan de la misma manera. Dios les bendiga.